Queridos amigos, aquí nos encontramos nuevamente en este espacio para dialogar, conversar, discutir, plantear opciones frente a cómo podemos hacer con todo ese conocimiento que a lo largo de siglos y siglos hemos ido acumulando para vivir cada vez mejor y mejor. Eso es todo. Así de sencillo. ¿Mm? Así de sencillo. Ese es lo que ofrecemos a través de este espacio, en donde, aprovechando la coyuntura del que nos trajo el coronavirus y la decisión inteligente de permanecer en cuarentena, nos brindó pues esta oportunidad. En un momento dado yo dije, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con este encierro? ¿Qué hacemos con estas medidas? Si pienso también cómo lo va a tomar cada uno de nosotros, cómo lo va a tomar la sociedad como conjunto, si es que puede ponerse de acuerdo para crear un conjunto, y todos esos elementos que ya hemos venido trabajando desde hace unos 50 años aproximadamente, buscando armar el rompecabezas de la vida. El rompecabezas de la vida desde la perspectiva de nosotros como seres humanos. Como dice Thomas Nagel, el murciélago lo entenderá de otra manera. La mosca lo entenderá de otra manera, si es que entienden, ¿no? O lo vive de otra manera. El gusano de seda lo vive de otra manera. El mono lo vive de otra manera. El chimpancé lo vive de otra manera. El tigre lo vive de otra manera. El delfín lo vive de otra manera. Y es muy probable también, hay grandes sospechas de eso, de que las plantas también lo vivan de otra manera. ¿Mm? Un gran abrazo, Maribel. Gusto en verte también de nuevo, ¿no? Y de saludarte, como no, con mucho gusto, bienvenida. Eh, y ya como, bueno, los habitués, Maribel, por ejemplo, los que están habituados a cómo llevamos esto, saben que nosotros agarramos un tema y lo conectamos con la vida. Y lo conectamos con el conjunto de posibilidades y oportunidades que nosotros, como unos seres más que habitamos esto, al igual que el gusano de seda, el orangután, el delfín, el árbol de cedro, etcétera, etcétera, somos uno más dentro de toda esta cadena infinita, infinita de posibilidades en la vida. Ahora, cada una de las especies tiene a su vez un rango de posibilidades y de oportunidades. No es infinito. No se estiran al infinito las posibilidades y las oportunidades, no. Lo que se estila al infinito es las opciones de la naturaleza para crear nuevas situaciones. Eso sí tiende al infinito. Lo que no tiende al infinito es nuestras posibilidades como seres vivos. Tenemos rango, ¿verdad? Tenemos rango. Recuerden ustedes, por ejemplo, por qué hablamos de lo infrarrojo y de lo ultravioleta. Porque lo infrarrojo es todo aquello que no es accesible por debajo de la banda, por ejemplo, de la luz, por debajo de esa banda de lo que nosotros podemos percibir. Y lo ultravioleta, lo que va más allá del color violeta. Es interesante y se los recomiendo. Busquen en internet, busquen por allí el primer cyborg o cyborg de la historia. Un muchacho al cual le instalaron una antena que permite, gracias a las nuevas tecnologías, ¿verdad?, que instalado con un pequeño computador en su zona visual, porque él tenía una ceguera a los colores, y ahora resulta que el muchacho
dice la noche. La noche es un espectáculo de colores, pero bellísimo, impresionante. ¿Por qué? Porque es capaz de detectar lo infrarrojo y lo ultravioleta. Entonces, por ejemplo, eso ya nos habla de las limitaciones que nosotros tenemos. ¿Y cómo lo hemos sistematizado? Pues en este recuento, en esta lucha, aunque, pues en este desafío, por conocer quiénes somos, cuáles son nuestras posibilidades, cómo es que organizamos nosotros nuestras posibilidades para habernos metido en este berenjenal del siglo XXI, en donde estamos más enredados que un kilo de estopa. Bueno, estamos más enredados que un kilo de estopa por lo siguiente, ¿verdad? No hay una sola realidad. No hay una sola realidad. Hay cuatro realidades. Cuatro realidades que nosotros somos capaces de percibir, procesar, interpretar y opinar. Nada más menos y nada más. Y además de actuar sobre ella. ¿Mm? Decimos lo que nos hace humanos. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Un conjunto de propiedades en donde podemos destacar el papel de la frente, lo que está detrás de la frente, perdón, ¿no? Lo que llamamos el prefrontal. Tenemos el prefrontal relativamente más desarrollado de todas las especies animales que habitan la Tierra. Eso nos da la propiedad, hasta ahora perfectamente identificadas, de tomar decisiones ante un espectro muy amplio de posibilidades, nos permite planificar el futuro, visualizar el futuro y por lo tanto planificarlo, nos permite tomar decisiones complejas, nos permite, gracias a sus interconexiones, procesar en tiempo 2 nuestras respuestas emocionales, nos permite regular las respuestas emocionales, nos permite, gracias a sus conexiones inferiores, nos permite hablar, fabricar el vocabulario, fabricar el diccionario y por lo tanto tener un sistema de comunicación el más perfecto o avanzado. Si hacemos omisión de los cetáceos, de la naturaleza. Eso gracias a lo que está detrás de la frente. Por eso es que nosotros tenemos frente. Y fíjense que antes se decía, bueno, mientras más frente tenga la persona, más inteligente es. Nosotros de niñitos nos medíamos si teníamos 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos. Bueno, imagínense por dónde va la mía, ¿no? Mientras que si uno ve un perrito, ve que tiene muy poco prefrontal. Entonces, sus decisiones están en función de las decisiones del amo. Esa es la razón por la que nos dice Millán, ¿verdad? El entrenador de perros nos dice, a quien yo entreno es a los dueños de los perros, no a los perros. ¿Por qué? Porque el perro hace lo que los amos le indican. Ahora, no lo que le indican conscientemente, lo que le indican como patrón inconsciente de comportamiento. Por eso es que ahí está ese pequeñísimo detalle de que nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y acciones actúan en 3 niveles de complejidad creciente: automático, inconsciente y consciente. Y ustedes dirán, bueno Luis, pero tú nos habías dicho que ibas a hablar del MAP, es decir, de esto que está de moda. Algunos dicen que es una campaña publicitaria, que realmente no existe tal movimiento como tal, sino que es una campaña publicitaria que están llevando algunos experimentadores de la publicidad para ver cuáles son las resultantes que van pasando en la medida que se va creando el mito publicitario,
y cómo la gente lo va siguiendo o no lo va siguiendo y cuántos seguidores tengo, todas esas tonterías que estamos viviendo, pero tonterías que dejan de ser tonterías porque arrastran gravísimas consecuencias, ¿no? Un abrazo para Natalie y un gran abrazo para mi hermano Germán, que está por allá por las Costa Rica. ¿Mm? Ok, entonces, ¿cuál es la conexión que hay entre esto? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Fíjense que es interesante que es como que estamos perdiendo los límites de las definiciones. Es como que esa función prefrontal y lingüística la estamos poniendo borrosa. Si algo caracteriza el lenguaje, es que a través del lenguaje podemos representar aquello que estamos pensando, que estamos sintiendo, que estamos haciendo, que estamos proponiendo. ¿Mm? Pero eso requiere lo que denominamos una definición clara de qué, acerca de qué estamos hablando. Hermano menciona aquí la famosa ventana de Avalon, efectivamente, ¿no? Que es una tesis que indica que si yo no puedo meter una cosa muy grande por el sitio donde lo quiero meter, yo lo que hago es que lo descompongo. Y entonces voy tirando, voy lanzando por allí cositas, cositas, y después que atraviesa la ventana, ya después que está dentro de la habitación, esta habitación, ya entonces yo lo vuelvo a armar. Y entonces la gente no se dio cuenta cómo fue que le metí la cosa. Cómo fue que lo hice que creyera en algo que en principio no creía, pero que yo, gotica a gotica, pum, pum, le fui creando el hábito de que fuese familiar. Y allí le puedo también cambiar la connotación. ¿Es bueno o es malo? Ah, bueno, no, mira, depende y tal. Eso fue lo que pasó con la famosa corrupción, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó con la corrupción? Yo recuerdo en los años 50, o cuando yo era un chaval, como dirían los españoles, yo recuerdo que un corrupto era una persona que la gente no lo saludaba. Cuando se descubría un corrupto, no se le saludaba y se le condenaba y ese hombre no volvía a aparecer en el mundo público más nunca. Sin embargo, entró suavemente, como un vientico suavecito, lo que hermano está diciendo acá, que él es un publicista, él es experto en esto, él sabe de qué está hablando, ¿no? De lo impensable a esa barbaridad que llaman políticamente correcto. ¿Mm? Manu, bienvenida, exactamente. Políticamente correcto. A nuestra manera de entender acá desde Neurocódex, de esta visión, esa es la peor grosería que se ha inventado hasta ahora. Olvídense de mensaje de madre, no, no, no. Políticamente correcto es el insulto a la inteligencia humana más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad. No me queda la menor duda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entonces ahora no es políticamente correcto. Entonces yo no puedo mencionar ciertas cosas, pero las otras sí las dejo pasar. Y entonces depende cómo yo voy metiendo por esa ventanita, yo voy metiendo la información para que tú, ¡pam!, la atrapes. ¿Mm? ¿Ya? Y entonces ocurre que, ya vamos a aterrizar con el tema. ¿Qué es eh, un pedófilo? ¿Qué es un pedófilo? Un pedófilo es una persona que desde el punto de vista de su realidad interior, de sus emociones, en vez de sentir atracción por un adulto, lo siente por un menor de edad. Históricamente eso estuvo impactantemente descrito por el famoso escritor Lewis Carroll, que en realidad era un seudónimo
que utilizaba un presbítero protestante, ¿verdad? Para escribir libros de lógica, disfrazado de cuentos de niños. Más famoso de todos, Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas es un tratado de lógica matemática, que Charles Dodson, que era como se llamaba este sacerdote, ¿verdad? Utilizaba para publicar, a lo mejor irónica o divertidamente, trucos, trampas lógicas, paradojas, contradicciones, etcétera, etcétera, y divertirse con eso, Pero además, evidentemente, él era pedófilo. ¿Por qué sabemos que sí era pedófilo? Porque él se dedicaba a contarles estos cuentos principalmente a niñas, a las cuales también fotografiaba desnudas. También los defensores del arte, de la fotografía, de la belleza, ese tipo de cosas, lo defienden en el sentido de decir, bueno, no, es lo que era un artista, era un fotógrafo que se dio cuenta de que la belleza infantil es estéticamente hermosa. Es una hermosura la belleza, la frescura, la tesura de un bebé, de un niño, de un menor, es hermosísimo. Ahora, cuando eso constituye un elemento de excitación sexual, le ponemos los psiquiatras el nombre de pedofilia. Pedo, menor, viene pediatría, todos estos términos, y filia, atracción o gusto. Si él hubiera sido exclusivamente un artista, como algunos dicen, nuestro querido Charles Dodson, no hubiera procedido a dar un paso que fue clave en la historia. Cuando Alicia, que era su favorita, era la que más fotografió, era la que más observaba, pasaba más horas con ella, cuando Alicia cumple 15 años, que para la época todavía una menor, ¿verdad? 15 años, o sea que se empieza a desarrollar, empiezan a aparecer las primeras señales de características sexuales secundarias, lo que llamamos en medicina características sexuales secundarias, que es, bueno, ya se está desarrollando, ya se está preparando para continuar la labor de la naturaleza de reproducirse. ¿Está bien? Claro y rapado. A los 15 años de Alicia, Charles Dodson va a casa de los padres y les plantea que él se quiere casar con Alicia, la pide en matrimonio a sus 15 años. Se estilaba también en aquella época que una niña en ciernes, una jovencita que está empezando a madurar, bueno, muchos se enamoraban y ya adolescente, ya como que hay cierta madurez, ya puede ejercer la función sexual, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace concluir, ¿verdad? A diversos historiadores que abordamos este caso de Charles Dodson, que el hombre sí tenía excitación sexual. Ahora, no hay ninguna evidencia, no hay ninguna prueba de que la haya actuado. Y aquí vamos al otro capítulo, que la haya actuado. No hay ninguna evidencia. La misma Alicia, que posteriormente fue interrogada y se investigaron sobre eso, dijo jamás, jamás Lewis Carroll o Charles Dodson me tocó un pelo. Quiere decir que este señor, este presbítero, tenía suficiente dominio, suficiente control sobre sus impulsos. ¿Ya?
El mismo control que tenemos nosotros cuando vemos una mujer hermosa en la calle, wow, nos resulta atractiva y además está muy exhibida porque tiene un escote corto, etcétera, etcétera. Y viene el deseo, viene, ¿verdad? Eso es natural y espontáneo, eso sí es natural y espontáneo, ¿no? Pero uno que dice, buenas tardes, señorita, pasa y por el rabillo del ojo te vuelve a echar otra miradita, pero a los 3 segundos ya tú estás en lo que estabas, ¿verdad? Esa es la respuesta fisiológica, ¿verdad? Del sistema de control prefrontal, que esto está perfectamente determinado también desde el punto de vista neurofisiológico. Acuérdense que la ciencia hace su trabajo. Circuitos neurológicos frenan el impulso y nos llevan a otra cosa, a lo trascendente. Ah, ¿para dónde es que voy yo? Ahora bien, ¿qué pasa en ciertos pederastas, en ciertos, eh, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre, chicos, ¿verdad? O sea, o cuándo pasa el pedófilo a pederasta. El pederasta lo actúa. El pederasta no logra controlar sus impulsos o no quiere controlar sus impulsos. Ya todo depende del nivel, ya vamos a hablar de eso, del nivel de desarrollo que como persona él tenga, ¿verdad? Entonces llega y lo actúa. Y lo actúa de las maneras, bueno, más bárbaras que ustedes se puedan imaginar. O sea, lo que hemos visto en la vida es terrible, ¿no? Manu nos dice, Alicia en el País de la Maravilla ha sido totalmente incomprendido, subestimado, con tantos detalles imperceptibles dentro de la historia. Hay decenas de mensajes subliminales y hasta explícitos allí, desde la oruga que fuma, la reina de corazones, es un compendio de disparatados y escondidos mensajes. Sí, señor, y no tan disparatados. Es decir, son argumentaciones contralógicas para que precisamente los estudiosos de filosofía, recuerda, él era profesor de filosofía, Charles Dawes, ¿no? Y entonces a través de esos cuentos, y después Alicia a través del espejo y otros cuentos más, él logra hacer esos análisis profundos de la historia de la filosofía y la historia de la lógica y de lo que implica, ¿no? Por eso es que, claro, es un libro especializado, pero a la vez, y ahí está la genialidad del tipo, ¿no? Ahí está parte de la genialidad del hombre, a la vez es un cuento de niños. O sea, cumple las dos funciones. La función matemática, lógica, filosófica, elevadísima, y a la vez echarle un cuento a los niños para entretenerlos. ¿Mm? Y quizás ahí era donde estaba la sublimación, ¿verdad? Como diría nuestro querido abuelo Freud, la sublimación de aquel impulso de ser atraído sexualmente por menor edad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué todo este alboroto con los MAP? Bueno, sencillamente porque ellos, si es que existe tal movimiento y si no se trata simplemente de un truco publicitario, aunque existen los pederastas y existen los pedófilos y han existido toda la vida y en alguna cultura durante mucho tiempo fue algo no considerado delito, sino que, bueno, era parte de la cotidianidad, era parte de cómo se vivía, ¿sí? Y entonces, eso se... Ahora, ¿dónde es que está el problema? Entonces, Manu acá nos dice, pedófilos son atraídos, pero controlan sus impulsos. El pederasta llega a la acción, lo consuma. Exactamente, Manu. Ese es un poco la distinción. Ahora, es igualito, fíjense, desde el punto de vista de organización del proceso interno, del mecanismo de acción. Bueno, al que tiene deseo de robar, por ejemplo, ¿no?
Que lance la primera piedra el que nunca ha tenido el deseo, que ve algo y dice, cónchale, me gustaría cogerlo, me gustaría agarrarlo para mí. ¿Ya? No sé, pero yo creo que todos pasamos por eso. Ya sea niño, ya sea adolescente, ya sea adulto, ¿verdad? La misma envidia, por ejemplo, la envidia es parte de ese primer paso. Oye, a mí me gustaría tener esto y no lo tengo, le pertenece a otro. ¿Cuánto me gustaría arrebatárselo? Ahora, me gustaría, me gusta y lo voy a hacer, son tres pasos distintos, tres pasos distintos. Ahora bien, en nuestra cultura occidental, que hemos aprendido a que los niños son simplemente unos turistas de la vida, ¿verdad? Unos recién llegados que necesitan entrenarse muy cuidadosamente y muy secuencialmente para aprender a vivir cada vez mejor. Y que por lo tanto, si nosotros los sometemos a ciertas experiencias que para ellos van a ser dolorosas, constructoras de emociones negativas, constructoras de sentimientos profundamente dañinos, pensamientos de venganza o de cualquier cosa, nosotros estamos haciendo un daño, un daño. Pero para eso yo tengo que considerar al otro como parte también de la vida. Entonces, si es que hay algún pedófilo por ahí o pederasta que está diciendo, yo tengo derecho, yo lo mando para el derecho romano. ¿Me explico? El derecho suyo termina donde empieza el del otro. Y cuando hay peligro de violación, se llama deber. Entonces, si hay alguno aquí, algún pedófilo, que esté preocupado, que esté ansioso, porque dice, oye Luis, me cuesta, yo los he tenido un montón en mi consulta, me cuesta retenerme. Yo veo al niñito y las manos me empiezan a sudar y sudo y tal. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratarte a ti. Tienes que ir a tratamiento. ¿Por qué? Porque estás padeciendo una enfermedad igualita, sin ninguna diferencia a la diabetes, a la hipertensión, al cáncer o a cualquier cosa. O a la esquizofrenia. Y las enfermedades no aceptan juicio moral. Aquí no vale juicio moral. Aquí no vale juicio moral. Cuando tú pisas el terreno de agredir al otro y poner en peligro su integridad biopsicosocio espiritual, tú estás haciendo un daño y eso desde el tiempo de los romanos se llama delito. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Ok, yo soy partidario de ya entender que un delito es una acción desde una situación muy compleja que la persona no sabe o no quiere manejar. Si no sabe manejarlo, lo mandamos para terapia y se lo enseñamos. Si no quiere aprender, lo mandamos para la cárcel. Y entiendo que la cárcel debe ser un centro de rehabilitación. Y ustedes me dirán, oye Luis, pero estamos bien lejos de eso. Sí, estamos bien lejos, pero cada vez más cerca. En vez de contar los kilómetros que me faltan, cuento los kilómetros que ya he andado. Fíjense, por ejemplo, el mundo entero está considerando que los estados deben practicar la democracia, con todos los efectos que tiene la democracia, pero que siempre es mejor que las tiranías. Que las tiranías cada vez se les reduce más el espacio.
hace 200 años atrás, bueno, a partir de 1793, con la Revolución Francesa, se estableció el derecho a la igualdad, a la oportunidad, libertad, ¿cuál es? Recuérdenme por ahí los enunciados de la Revolución Francesa, libertad, confraternidad, no recuerdo bien, ¿ya? Ah, ok. Ah, Grace nos dice, perdón, ¿qué es MAP? Sí. Sí, Grace, MAP es un término que está ahorita de moda en la web, ¿verdad? Que está dando origen a muchas discusiones, que es el movimiento de los que son atraídos por niños, que están reclamando incluso hace muchos años. Ahora lo están intentando remover. Pero en Holanda, que es un país bastante libertino, ¿verdad? Se creó el partido, un partido de pedófilos, que además reclamaban el derecho a ser pederastas. No duró mucho ese partido, revisen la historia, no duró mucho. ¿Por qué? Porque inmediatamente se le dio el parado. Ahora, si nosotros no tenemos estos conceptos claros, si no tenemos las ideas claras de que el, el derecho lo construimos nosotros con base a nuestras posibilidades de desenvolvimiento lo mejor posible en estos mundos, inventamos cualquier cosa. ¿Mm? Fíjense, no deja de llamar la atención que, por ejemplo, todo este movimiento LGBTG o algo así, eh, surge con fuerza en el momento en que ya anatómicamente es posible cambiar el sexo de las personas, por lo menos el sexo aparente, por lo menos el aparente, ¿ya? Y además déjenme decirle que la diferencia desde el punto de vista de género, entre masculino y femenino, es una pequeña molécula en las hormonas. O sea que muy probablemente vendrá quien empiece a hacer experimentos genéticos y le cambia el sexo a los muchachos. Se los cambie temprano. Y ni se entere. ¿Por qué? Porque ya sabemos, nosotros venimos al mundo sin el manual de operaciones debajo del brazo. Un pequeño detalle que se le olvidó a nuestro querido Dios. Ponernos el manual de operaciones. Bueno, mire, usted va a funcionar de esta manera. Lléveselo. No. Lo hemos ido aprendiendo y construyendo a lo largo de miles de años, con un esfuerzo grandísimo. Llegar a esto, ¿verdad? Que es lo mismo que esto, pero ya un poquito más desmenuzado, ¿verdad? Ha tomado miles de años de recabar información, primero muy dispersa y ahora información que está convergiendo, ¿ya? Entonces dentro de eso están nuestros valores, nuestras creencias, que son el resultado de la interacción entre los pensamientos y los sentimientos. Y esas creencias no vienen en el código genético. Son instalados, o sea, nuestro computador viene con una serie de competencias, ¿ya? Y con una serie de inclinaciones, de sugerencias de camino. Pero el camino lo vamos construyendo es con la educación. Entonces, ¿qué pasaba hasta ahora también? Los pedófilos eran rechazados, no aceptados en la sociedad. Miren, la cantidad de pacientes con un sufrimiento horrible, horrible, porque tienen esos impulsos de sentirse atraídos por menores de edad, es impresionante. Y el dolor que sufren
también es profundamente conmovedor. Se los digo porque he entrevistado a muchos y profesionalmente y le hemos buscado salidas, tratamientos, ¿ya? Es como, por ejemplo, igual cuando a veces vienen jóvenes que están indecisos, si son homosexuales, si son heterosexuales, y yo les digo, mira, eso depende es de una fracción muy chiquitica, un aminoácido una molécula muy pequeñita, ¿verdad? Que va a inclinar la balanza de tu atracción hacia un lado o hacia otro. Y eso ocurre o parte información genética o parte lo que ocurre mientras tú estás en el vientre de tu madre. Y le hago la pregunta clave. ¿Para dónde se te van los ojos? ¿Para dónde se te van los ojos? Y fíjate, una molécula chiquitica, CH3, algo así, una molécula chiquitica hace que tus ojos se vayan para un sexo o se vayan para el otro. Curioso, ¿no? Curioso. ¿No? En el fondo somos seres químicos, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aceptarlos. Mi querido pedófilo, venga acá, mire. ¿Cómo hacemos para que usted no cometa un delito? Porque cuando usted pasa a ser pederasta, ya es un delito, ya cambió, ya cambió. No es que usted tenga derecho a ejercer eso, no. Usted lo que tiene es derecho a maniobrar sus impulsos para que nunca se haga realidad. Eso es lo que usted tiene que desarrollar. No es buscar un menor para entonces abusar del menor. No, no, no. Porque ya es un delito. Cuando ya usted traspasa, igual que el delincuente, lo que le decía, ¿no? Yo me puede provocar robarme algo, pero digo, no, en primer lugar es incorrecto porque eso le pertenece a otro. Y en segundo lugar, puedo ser penado porque para eso está una ley. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son los primeros que tienen que entender esto y tenerlo bien metido dentro de su cabeza? Los leguleyos, los asambleístas, tienen que tener claridad de eso. Si no tienen claridad, no son tan personas como pareciera. Porque persona es aquel que tiene claridad de la responsabilidad que le toca como ser humano, como miembro de un tejido indisoluble, donde sus acciones pueden marcar pautas. ¿Ya? Reino dice muchas gracias. Ok, te quedó claro, ¿no? Karina, hola Karina, he oído justificar que es una enfermedad genética, así con estos comentarios se han justificado muchas cosas. Exactamente, entonces, ¿qué? Todo es genético, hasta mi comportamiento ético es genético. ¿Por qué? Porque es a partir de allí, recordemos, es el diccionario con el cual nosotros construimos el discurso de nuestra vida. Nosotros no podemos hacer nada que no esté codificado en los genes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esos genes se abren o se cierran, y ahí es donde viene la responsabilidad, según las decisiones que nosotros vamos tomando. ¿Ya? Decisiones de razón, decisiones de corazón, decisiones de intestino, decisiones motoras. Esa complejidad, por eso es que necesitamos simplificarlo y ese es el trabajo en Neurocode. Buscar simplificar toda esta complejidad para que no nos confundamos, porque estamos tremendamente confundidos. Este espíritu de época, que espero que esté finalizando, que es lo que han llamado posmodernismo, que en un momento dado, como se empezaron a cuestionar los valores fundamentales, dijeron, entonces no hay valores, entonces nada sirve, por lo tanto todo es válido. Y aquí es donde han surgido todo este montón de movimientos, donde por ejemplo un corrupto, tú recibes a un corrupto en tu casa. ¿Por qué? Porque tiene dinero, porque tiene poder,
porque sufre la otra enfermedad gravísima, que es peor que el MAP, que es el trastorno de acumulación de poder o trastorno por acumulación de poder. Que además se acercan. ¿Por qué? Porque el trastorno de acumulación de poder va dañando tanto a la persona en la medida que va teniendo más poder, es decir, dinero o poder efectivo, poder político. En la medida que va teniendo eso empiezan a aparecer perversiones. Eso ya también está clarito y demostrado. Empiezan a aparecer perversiones. Y una de las perversiones es, bueno, ¿y por qué no tener sexo con un niño? Hay gente que se reúne a beber sangre humana, poderosos, se reúnen a beber sangre humana. Imagínate tú, se le empiezan, los tornillos empiezan a saltar, ping, ping, ping. Entonces, mientras más poder, más te saltan los tornillos. Y por eso es que ustedes ven que a lo largo de la historia también, una persona llega como un santo al poder y se va pervirtiendo, se va transformando. Lo recogió muy bien Oscar Wilde en la película esta, la novela El retrato de Dorian Gray. Cómo te vas pervirtiendo, te vas convirtiendo en un animal, en una bestia salvaje que ya no tienes ningún freno prefrontal. Lo pierden, le han hecho estudios a las personas que acumulan muchísimo poder y resulta que van perdiendo esos circuitos que yo les digo que regulan al sistema emocional, al sistema límbico. Qué triste, ¿no? Pero así es. Por lo tanto, la pedofilia es un trastorno igualito a la diabetes, igualito a la hipertensión arterial, igualito a la esquizofrenia, igualito a el cáncer, igualito a las enfermedades autoinmunes, es decir, se trata de un desarreglo fisiológico, fisiopatológico, del funcionamiento de personas sanas. Dejan de ser sanos. No son sanos. No son sanos. ¿Ya? Sino que tienen una característica que los aleja, pues, y que además los expone a ser delincuentes. Por lo tanto, en primer lugar, la pederastia no la podemos aceptar jamás como un derecho. Y la pedofilia no podemos dejar de considerarla una enfermedad como tal. Es decir, un trastorno, una desviación de la salud. Eso es lo que llamamos enfermedad. Una enfermedad es una desviación evidente de la salud. Por eso es que ya ustedes saben que en Neurocódex, en Medicina Ultramoderna, ya empezamos a hablar de que fumar es una enfermedad, sobrepeso es una enfermedad, sedentarismo es una enfermedad, mal humor es una enfermedad. Son enfermedades. ¿Y las enfermedades que requieren? ¿Qué es lo que tenemos a mano para las enfermedades? Terapias, medicina. Vaya al médico, vaya al médico. Eso sí, asegúrese de que sea un médico ultramoderno, o sea, un médico a la altura del siglo XXI. ¿Ya? Entonces, mi recomendación para los pederastas y a cualquiera que esté propugnando este movimiento, le voy a decir, tienes el mismo argumento que tienen, por ejemplo, los que usurparon el poder en Venezuela de hacer narcotráfico como un mecanismo de guerra contra los Estados Unidos. Así de simple. Un narcotraficante es un enfermo grave. ¿Por qué? Porque tiene un impacto social muy grande. Es un enfermo grave que además comete delito. Por lo tanto, su opción es, si decide tratarse, médico. Si no decide tratarse, cárcel. Reduciendo todo a binomio.
¿Mm? Ok, comentarios, porque esto que estoy diciendo es duro. Estoy diciendo cosas duras, ¿verdad? Estoy diciendo cosas radicales además. ¿Por qué? Porque la radicalidad se está basando precisamente en cuáles son nuestras oportunidades. ¿Mm? ¿Cuáles son nuestras opciones dentro de un mundo complejo, diverso y a veces difícil? Karina nos dice, sangre de niños asustados y vales miles de dólares porque que aumenta la longevidad. Sí, ese es el mito, ¿no? Detrás. Entonces, yo aumento mi longevidad, pero ¿a costa de quién? Entonces, cuando yo estoy haciendo eso, cuando yo estoy asumiendo que yo soy lo único importante en la vida, estoy enfermo. Estoy enfermo también. Y se llama la enfermedad del yo. Me permito recordar esto, para algunos de ustedes es conocido, pero esto es la condición humana. La condición humana comienza con que yo pienso en mí primero, ¿verdad? Yo egocéntrico. Si yo me quedo allí a lo largo de mi vida, yo voy a hacer ese tipo de cosas, por ejemplo. No me importa matar a otro si yo me beneficio. Subimos en un escalón cuando vamos al yo altruista. Es decir, yo pienso en el otro. Al pensar en el otro, pienso también en mí, ¿verdad? Estoy pensando en los dos. Por lo tanto, mis decisiones son en función del beneficio mío y de los demás. Y cuando subo otro escalón en lo humano, me hago más persona, subo al yo ecocéntrico, es decir, ya yo empiezo a considerar que también los animales, las plantas, el medio ambiente forman parte de mi yo. Y por lo tanto me comprometo, participo, cuido, entonces me voy haciendo más saludable. Y después, cuando ya llego a lo más elevado, entiendo que la naturaleza toda, el universo, soy yo. Es decir, también tengo responsabilidad frente a todo eso. ¿Y cuál es la herramienta para subir la escalera? Amar. Fíjense que lo que llaman el amor, pero el amor acá lo estamos aterrizando, acá lo estamos operacionalizando, haciendo susceptible de día a día trabajar por el amor. ¿Qué es amar? Amar es prestar mucha atención a esta escalera. Es motivarnos para subir la escalera. Es ejecutar nuestra motivación y es tener a mano los recursos necesarios porque vamos a escalar el Everest de la vida. Y necesitamos recursos. ¿Mm? ¿Está bien? Ok. Manu dice por acá, genial análisis, Luis, hay que ser radicales con esos movimientos que quieren transformar delito en esa barbaridad políticamente correcto. Exacto. Entonces por eso se inventaron esa grosería. Yo cuando escucho políticamente correcto, yo siento lo que sentía antes cuando me inventaban la madre. Peor, es como yo digo, pero bueno, ¿y esto qué es? Mano dice, sí, Karina, eso es lo que hablan, del adrenocromo. Exacto. Un gran abrazo para mi hermano Gustavo, bienvenido. Hace tiempo, Gustavo, que no nos veíamos, fíjense la maravilla. Entonces vamos a aprovechar la tecnología. Vamos a aprovechar el desarrollo de la tecnología para esto. Y hay tecnología, ¿cómo se llama? De aparatos, como es esto, que nos permite que Gustavo, Manu, Karina, Grace y todo el poco de gente que está por ahí, esté presente. Germán, ¿verdad? Y uno está en Costa Rica, el otro está en Venezuela, el otro no sé por dónde anda, ¿verdad? Hay gente de todos lados. Vamos a aprovechar eso. Y vamos a aprovechar también las otras tecnologías.
las tecnologías conversacionales, el coaching, la terapia, ha tenido un desarrollo pero impresionante en los últimos años. Aprovechemos eso. Podemos hacer cambios importantes y profundos en muy poco tiempo. Aprovechemos la tecnología farmacológica, que cada vez produce mejores sustancias químicas para nosotros ser mejores personas cada día. El descubrimiento de las plantas es una de las áreas de la farmacología, déjenme decirle. Una de las áreas de la farmacología es el estudio de las plantas como nutrientes o como químicos capaces de modificar nuestra respuesta. Entonces, utilicen eso. ¿Por qué existen más hombres que mujeres pedófilos o pederastas? Bueno, en realidad la cifra es aproximada porque estas cosas se tienden a ocultar. Fíjense, hay una emoción que nosotros tendemos a ocultar, la vergüenza. Las demás emociones las tendemos a saltar para afuera, pero la vergüenza recoge. Entonces, una persona que tenga inclinaciones pedófilas, sobre todo si es mujer, experimentará una enorme vergüenza y probablemente se retraiga y no lo diga nunca. Ahora, también está el papel de las hormonas. Las hormonas masculinas hacen que nosotros estemos más pendientes del sexo, porque nosotros somos el que busca, somos el macho, y eso está dentro de nosotros, eso no lo podemos negar. Con el prefrontal lo regulamos, pero ahí está, ese impulso está, porque es el impulso de la naturaleza, ve y reprodúcete, punto. Y el hombre es el que busca y la mujer se deja encontrar. ¿Ya? Y eso juega un papel demostrado, mi querida Grace. Esto está demostrado médicamente. Cuando una persona recibe hormonas masculinas, su deseo sexual se incrementa. Cuando una persona recibe hormonas femeninas, su deseo sexual baja. ¿Ya? Entonces, por supuesto, los hombres que tenemos una mayor carga de hormonas masculinas que femeninas, vivimos con los ojos pelados. Vivimos con los ojos pelados. Entonces, si yo tengo una inclinación de sentirme atraído por esa piel tan delicada o tal, o cualquier otra fantasía loca que haya en mi cabeza, entonces yo voy y estoy pendiente de eso. ¿Para dónde se me van los ojos? Recuerden ustedes, el diagnóstico es muy sencillo de hacer. ¿Para dónde se te van los ojos? Automáticamente, porque eso está en los niveles automáticos de nuestra vida. ¿Ya? Ahora, permitir que los niveles automáticos se conviertan en un derecho, eso es inconcebible. Eso es estupidez. Eso es ignorancia de quiénes somos y cuáles son nuestras posibilidades de ser feliz, de tocar la auténtica felicidad. Bueno, me volvió a pasar. ¿Por qué contra los hijos y las hijas? Porque son más accesibles. Porque son más accesibles. Es triste, pero es la verdad. Es triste, pero es la verdad. Los familiares, generalmente, fíjense que todas estas cosas de abuso infantil, ¿dónde hay que buscar? En la familia. El papá, la mamá, los tíos, los abuelos, los hermanos más grandes. Ahí es donde hay que hacer la investigación detectivesca. ¿Ya? No hay que ir muy lejos. ¿Por qué? Accesibles. Miren lo terrible que es esto. Por accesibilidad. Están ahí. Están a una manito. El pobre Dodson, el pobre cura Dodson, ustedes se imaginan lo que sufriría ese pobre señor cada vez que desnudaba a esas niñitas y les tomaba fotografía. Me imagino que debe haber estado con las manos sudorosas. Qué horrible, ¿no? Qué horrible, qué horrible. Bueno, así es la vida, mis queridos amigos. Y por eso es que a partir de cómo es la vida, es que podemos construir la auténtica felicidad, no yéndonos a buscar pajaritos embarazados, no. Es aterrizando. Esto es lo que tenemos, cómo lo transformamos. Y esa es la misión de Neurocódigo. Un abrazo y seguimos.